causas, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar un poco de lo que ocurre en nuestro país. Tenemos dos tipos de eventos sísmicos que hay que diferenciar claramente. Los sismos por el proceso de subducción, un ejemplo, el sismo de Bahía del 98, vamos a hablar más adelante un poco, ¿sí? Y los sismos por activación de fallas geológicas locales, sismo de Quito el 2014, o recientemente hubo un sismo, ¿no es cierto? Sí, que estuvo bastante fuerte, ¿sí? Epicentro en Tababela, magnitud 5, 5.1. Entonces, son dos tipos de eventos, ¿no es cierto? Eventos, los primeros generados por subducción, que hemos hablado ya, y los otros por activación de fallas geológicas locales, ¿sí? No es necesario que ocurra un sismo por subducción para que se presente uno por fallas, ¿no? Como les mencionaba, pues las fallas geológicas generan sus propios eventos, sus propios movimientos, ¿sí? Entonces, como ya mencioné, la subducción de la placa de Nazca genera una alta sismicidad en su recorrido, ¿no es cierto? Sí, prácticamente abarca toda Sudamérica. De hecho, la zona más afectada es hacia el sur, ¿no es cierto? Donde tenemos las costas de Chile. Ojo. Sí, los sismos asociados a la subducción suelen ser superficiales. Empezamos a ver ya ciertas características, ¿sí? ¿Qué son los que más daño causan en las zonas epicentrales? Es decir, se afectaría aquí la región costa, ¿no es cierto?, de nuestro país. Ahora, pueden darse también eventos por subducción y de hecho se dio en el oriente recientemente. Miren, tenemos eventos recientes que nos ayudan un poco a tener claro este tema. Sí, eh, se pueden dar sismos, sí, de grandes profundidades, contrario a lo que estamos aquí especificando, ¿no es cierto? Pero estos eventos de grandes profundidades, pues en realidad ya no son o no suelen ser tan peligrosos, no suelen ser tan destructivos, ¿sí? Cuando hablamos de profundidades superficiales, ya vamos a ver, hablamos de 30 kilómetros de profundidad, 40 kilómetros de profundidad, 50 kilómetros. Y cuando ya hablamos de sismos más profundos, pues ya pasan de 100 kilómetros de profundidad, ¿sí? Entonces, miren, ocurrió recientemente, les decía, un evento por subducción, ¿sí? En la zona epicentral en el oriente, ¿no es cierto? Miren, ¿sí? Pero la profundidad en realidad era bastante alta, ¿no es cierto? Sí, bastante alta, que no se conocieron mayores daños, ¿sí? Sismos considerados de larga duración. ¿Sí? Larga duración. Es decir, se desarrolla el movimiento, pues tiene una duración larga, ¿no es cierto? Claro, hablamos en realidad de segundos, pero ya hablamos de 60 segundos, de 90 segundos, ¿sí? De duración. Tenemos sismos por activación de fallas geológicas, lo que les decía, el ejemplo de Quito, sismos muy superficiales, ¿sí? Muy superficiales. Entonces aquí ya hablamos de profundidades de 5 kilómetros, de 1 kilómetro, de 2 kilómetros. La profundidad del evento que ocurrió recientemente, que les mencioné en Tababela, ¿sí? Del orden hasta 5 kilómetros, ¿no es cierto? Muy superficiales, ¿sí? Estos sismos se presentan en la zona central hacia el norte del país y también en el oriente. Claro, siguiendo justamente la ubicación de las fallas geológicas, ¿no es cierto? Sí. En Quito, nosotros podemos anotar, esto es importante, ¿sí? Existe un sistema de fallas geológicas denominadas ciegas inversas, ¿no? Vamos a hablar un poco más adelante de esto. Pero miren, justamente la capital de nuestro país pues está con un sistema de fallas, ¿sí? Activas incluso, lo que en realidad aumenta la peligrosidad sísmica. Si vemos este mapa de aquí, pues aquí está el sistema de Quito, ¿no? Sí, que vamos a hablar un poquito más adelante también, de forma general. Miren,
tengo aquí la sismicidad, pues hablar de eventos ocurridos a través de los años, a través de la historia. ¿Sí? Un mapa de sismicidad histórica instrumental desde 1541 a 1990. ¿Sí? En realidad, muchos años resumidos aquí, pero también hay que tener claro respecto a algo, pues que en realidad se habla de que recién se pudieron medir las magnitudes de los eventos a partir de 1900, ¿sí? 1906 incluso, ¿sí? Entonces, muchos de los puntos que representan eventos aquí, pues en realidad son datos ubicados, determinados a partir de la historia, ¿no es cierto? A partir de crónicas, de relatos, ¿sí? Incluso muchos podrían ser exagerados, pero de esta forma se ha logrado armar este mapa, ¿no es cierto? Sí, hay que tomar en cuenta eso también. No es que en 1541 se ha medido, ¿no es cierto? Se ha medido la magnitud de un evento, no. Sí, sino más bien a través de la historia se ha ido suponiendo ciertas características de los eventos, como les digo, a través de crónicas, a través de relatos, a través de la historia. ¿Sí? Entonces, miren, ustedes pueden ver aquí en escala de colores, ¿sí? Las magnitudes posibles. Color negro, 8.8, miren acá aparece, ¿sí? Aquí está dibujada la fosa de subducción, donde se da el fenómeno, ¿sí? Y vamos descendiendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Magnitudes 5.16, 4.15, distintos colores. Por eso es importante que ustedes tengan claro la diferencia en cuanto a un grado, ¿sí? A una variación de un grado, de 2 grados, en cuanto a la magnitud. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Y ustedes pueden ver, pues existe una gran cantidad de eventos sísmicos, ¿sí? Esa es la historia de nuestro país, ¿sí? Una gran cantidad de eventos sísmicos. Y si ustedes ven 8.8 como magnitud, por ahí aparece este, ¿sí? Muy difícil que aparezca otro, pero 7.1 y 8 hay una gran cantidad de puntos rojos, ¿sí? 6.1 y 7, ¿sí? Estos puntos naranjas, pues también hay una gran cantidad, ¿no es cierto? Son eventos de magnitudes, entre comillas, que se han determinado bastante importantes. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, tengo sismos por subducción. Miren, tengo en 1906, ¿sí? Se registra en el norte de Esmeraldas un evento magnitud 8.8, ¿sí? El epicentro ubicado en el océano, como se ve aquí en este mapa, ¿no es cierto? ¿Sí? Norte de Esmeraldas. Se dice que fue el quinto sismo más fuerte registrado en el mundo, ¿sí? Desde que existen los sismógrafos, o sea, este evento fue medido, miren, ¿sí? Produjo grandes daños en el sur de Colombia, ¿sí? En Ecuador hasta la provincia de Manabí, ¿sí? Un evento bastante fuerte, ¿no es cierto? No se conoce la profundidad, la ubicación del hipocentro, no se conoce. Claro, hablar de 1906 también, si bien es cierto, se habla que fue medido, pero en realidad es todavía eh, aproximado, ¿no es cierto? Sí, bastante aproximado. El 4 de mayo de 1942, miren, se produce un sismo frente a las costas de Jama, provincia de Manabí. Se habla de que el evento del 2016 de Pedernales, pues es una copia de este evento, ¿sí? Magnitud 7.9, causando mucho daño en la ciudad de Guayaquil, ¿sí? Prácticamente el evento se sintió en todo el país, ¿sí? Y claro, hablar de 1942 pues no era tan fácil como ahora. En principio, sí, se tardó mucho tiempo hasta conocer en realidad dónde ocurrió el evento, ¿no es cierto? Dónde fue el epicentro. ¿Sí? Aquí ya se habla de una profundidad, aparece un dato de 20 kilómetros, ¿sí? 20 kilómetros de profundidad del hipocentro, donde se dio la pérdida de estabilidad de masas de corteza. La duración de 3 a 4 minutos, ¿sí? De 3 a 4 minutos. Sigo insistiendo.
¿sí? Miren, en 1942. Tal vez ya se tenía o se podía tener datos mucho más fiables, pero todavía se va complementando con algo de historia, ¿no es cierto? Sí, con algo de historia. Miren, el último evento importante, se decía, ocurrido en el Ecuador, fue este del 4 de agosto del 98 en Bahía de Caracas, magnitud 7.1, ¿sí? Duración 120 segundos, 2 minutos. Entonces, miren, si aquí nosotros comparamos este evento respecto al anterior, que les hablaba, hay una duración entre 3 o 4 minutos, pues en realidad sí parece ser un poco exagerado. Aquí ya más actual, ¿no es cierto?, en el 98. Ya datos más fiables. 120 segundos, sí, de duración total, y se anota una fase intensa de 35 segundos. Es decir, lo más fuerte, ¿no es cierto? Lo más fuerte del evento, 35 segundos. ¿Sí? Se sintió en todo el país. Los daños más importantes en viviendas, ¿sí? En la zona turística de Bahía, y también hubo daños en infraestructura vial y en el hospital de Bahía, ¿sí? La profundidad, 39 kilómetros, ¿sí? Miren, 39 kilómetros, la magnitud 7.1, ¿sí? 7.1, ¿sí? 39 kilómetros. Todavía decimos que es un sismo superficial, ¿sí? Entonces, aquí ya se tiene mucho más datos, por lo menos de lo que yo recuerdo, ¿no es cierto? Y de los estudios que se hacen. Sí, ustedes deben tenerlo también claro, o todavía no. Eran muy jóvenes. Pero ya se tiene mayor información y sobre todo información fiable, ¿no es cierto? De hecho, se ha hecho muchos estudios porque en la ciudad de Bahía, no sé si muchos conozcan, pues existe una zona donde se tiene muchos edificios, ¿sí? Muchos edificios turísticos, edificios de departamentos, ¿sí? De hecho, se hablaba que este evento fue una prueba para validar la capacidad de los ingenieros estructurales, ¿sí? Quiteños, porque muchos de los edificios construidos en Bahía, pues son diseños de ingenieros quiteños, ¿sí? Entonces, hubo bastantes daños. De hecho, hubieron dos casos críticos. Un edificio colapsó, el edificio Calispa, sí, Calispa, sí, y otro edificio prácticamente quedó fallado, el edificio Los Corrales. Hubo muchos daños, edificios que tuvieron que ser reforzados, sí, pero de lo que conozco, esos dos edificios quedaron afectados. Sí, no hubo, digámoslo así, más daños en los edificios, ¿sí? Sobrevivieron los edificios, ¿sí? Ahora, luego vamos a analizar un poco de Pedernales, por eso aquí no está anotado Pedernales, pero vamos a hablar de Pedernales. Y ahí sí ya el daño es más generalizado. Ya muchos edificios eh, tuvieron que ser derrocados, muchos edificios fallados, ¿sí? Tomen en cuenta eso. De ahí tenemos los eventos por fallas locales, fallas geológicas, ¿no es cierto? Entonces, miren, tenemos el terremoto de Riobamba, 1797, gran daño en la antigua ciudad de Riobamba, ¿sí? Tenemos en 1868, a través de datos históricos, el terremoto de Ibarra, destruyó la ciudad de Ibarra y ciudades vecinas, ¿sí? Tenemos el evento de Macas en el 95, ¿sí? Magnitud 7, profundidad focal 24 kilómetros, ¿sí? Este evento causó daños también, muchos daños, ¿sí? Sobre todo en la infraestructura. Puente sobre el río Pano se vio bastante afectado, ¿sí? Como ejemplo, ¿no es cierto? Y de ahí tenemos también, podríamos hablar de eventos ocurridos en Quito, ¿sí? Pero esos los vamos a tratar un poco más adelante. Entonces, ejemplos de la sismicidad. Entonces, la idea general que quiero que ustedes tengan es que, pues en realidad estamos bastante complicados, ¿no es cierto? ¿Sí?
estamos bastante complicados. La ocurrencia de eventos, pues a través de la historia, pues es muy significativa. Sí, muy significativa. Miren, este mapita, ubicación y magnitud de terremotos en las costas ecuatorianas, ¿sí? Aquí aparece este de 1906, 8.8. De hecho, se habla de que este es el que ha generado el resto de eventos a través de los años, hasta la actualidad, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esta zona se la denomina lengua de fuego, ¿sí? Entonces, a partir de este evento se han generado el resto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos aquí, en orden, sería en 1942, que les describí. Tenemos otro en 1958, miren, 7.7 en Esmeraldas. 1979, 8.2, ¿sí? 1998, el de Bahía. Y aquí ya tenemos el de Pedernales 2016. Entonces miren los eventos que se han ido generando. ¿Sí? Ahora, algo que es importante, y esto quiero que siempre se acuerden. Miren, si nosotros revisamos la historia, pues tenemos que en esta zona, conocida como lengua de fuego, se provocan terremotos aproximadamente cada 20 años de magnitudes importantes, de magnitudes superiores a 7, ¿sí? Por el fenómeno de subducción, cada 20 años. Entonces, aquí ocurrió ya en el 2016, entonces aproximadamente decimos en 20 años puede ocurrir otro. Pero claro, esto, como ustedes ven, en realidad la historia es clara, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hablamos de tal vez relatos y por ahí exageraciones, pero no se pueden ocultar los eventos, ¿sí? Entonces, eh, con esto quiero decir es que a veces nos olvidamos, ¿no es cierto? La gente que está involucrada en la ingeniería, la gente que está involucrada en la construcción, la infraestructura, autoridades, usuarios, propietarios. Nos olvidamos de esto. Cada 20 años, miren. ¿Sí? Y aquí a toda esta información solo quítenle en el del 2016, si hablamos de la actualidad. Pero recuerden ustedes lo que pasó en el 2016, pues en Pedernales. ¿Sí? En la zona de Manta, en la zona de Bahía, en Portoviejo. ¿Sí? Ese evento ya muchos de ustedes lo recuerdan, deben recordarlo ya. No sé si ya estaban en la carrera de ingeniería, estaban ingresando o lo que fuere, pero ya es muy reciente, ¿no es cierto? La memoria ya nos viene justamente el evento. Y las consecuencias, incluso ustedes conocen en términos generales, sí, las pérdidas y sobre todo el dato más importante, más dramático, la pérdida de vidas humanas, ¿sí? Entonces, no podemos tener una memoria tan corta. Ahora, no puede ser que, miren lo que ocurrió, ¿sí? Y en 20 años, por poner un dato y de acuerdo a lo que se tiene aquí, ¿sí? Vuelva a pasar lo mismo. Entonces, ahí ya no es culpa de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ya es culpa de nosotros, ¿no es cierto? Sí, incluso en el 2016, pues es culpa de nosotros. Como digo, esto está a través de los años, ¿no es cierto? Estos mapas que les muestro, pues son mapas muy antiguos, ¿sí? Entonces, ya sabemos dónde estábamos ubicados, por eso mi énfasis en expresar estas láminas, ¿no es cierto? Ya sabemos dónde estamos. Geográficamente estamos complicados. Aquí vivimos, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener las medidas y justamente en función de ello, pues, eh, trabajar lo que es el peligro sísmico, ¿no? No cerrar los ojos, no decir no pasa nada, ¿no? Y posiblemente mucha gente involucrada en esto, pues no conoce de esto, pero sí hay que acordarse, sí. No hay que tratarlo a la ligera, ¿no es cierto? El hecho de que, bueno, construyamos no más, de que, bueno, no hagamos los estudios correspondientes, de que acá hicimos así, hagamos nomás acá. ¿Sí? Expresándoles en términos muy, muy coloquiales lo que se suele oír cuando uno está dentro
del ámbito de la construcción. Y es algo que hay que luchar, miren, hay que luchar, ustedes van a salir a luchar contra eso, ¿sí? Luchar, aparentemente se pone como pretexto el tema económico, ¿sí? Respecto a lo que les hablaba en la lámina inicial, ¿no es cierto? Se pone como pretexto el tema económico cuando esto es de vida o muerte, ¿sí? Tomen en cuenta eso. Más de estos mapitas, que como les digo son bastante antiguos, ¿sí? Miren estos mapas con ocurrencia de eventos. Aquí previo al evento de Macas del 95, ¿sí? Y previo al evento de Bahía del 98. Sí, no he podido encontrar todavía el de Pedernales, debe ser algo similar. Sí, en colores aquí como ustedes ven, las magnitudes, ¿no es cierto? Sí, por eso es importante entender la diferencia. Miren, hay gran cantidad de puntos verdes, magnitud 4 y magnitud 4.8. Sí, igual acá. Entre 1995, registrado 95 y 98. Sí, Macas y Bahía. Y aquí tenemos igual, ¿no es cierto? Del 77 al 2007. Sismos con magnitud mayor a 6. Miren los eventos. Aquí en la zona de la sierra y en el interior, sí, también pueden ver. Ahora, miren, aquí tenemos del 87, 87, 95 y bueno, acá el de Macas también 95, magnitud 6. Sí, van pasando los años, ¿no es cierto? Sí, no quiere decir que nunca más van a ocurrir. Ojo, no quiere decir que nunca más van a ocurrir. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Pues simplemente se está acumulando energía, ¿no es cierto? Y puede darse la liberación. Ya sabemos eso de la historia, no es nada nuevo, ¿sí? No es nada nuevo. Miren, aquí vale la pena. Tengo este evento, 2010, 27 de febrero, ¿sí? El mundo se estremeció con la ocurrencia del mega sismo de Chile, ¿no es cierto? Sí, magnitud 8.8, profundidad focal 30 kilómetros, interplaca. Sí, aquí había una denominación. Este evento por subducción, ¿no es cierto? Sí. Cuando hablamos de eventos de interplaca, ¿sí? Eventos de interplaca son los que el epicentro o el hipocentro están ubicados entre la fosa de subducción y la costa. ¿Sí? Interplaca. Sismos superficiales, como habíamos dicho. También podemos encontrar los intraplaca. Esto es interplaca entre la fosa y la costa o intraplaca. Ya quiere decir que están fuera, ¿no es cierto? Sí, fuera. Sí, por lo general suelen ser bastante profundos. Intraplaca. ¿Sí? Estamos entonces interplaca. Duración 140 segundos. Y esto ya se va pareciendo a lo que aquí se habla, ¿no es cierto? Miren, aquí está. 1906, 8.8. ¿Sí? Entonces, no es que les pongo esta lámina o analizamos un poco este evento simplemente por hablar, ¿no es cierto? ¿Sí? Duración 140 segundos. Esto ya es exacto, ¿no es cierto? Estas medidas ya son exactas, ¿no es cierto? ¿Sí? Fase intensa entre 40 y 50 segundos. Cerca de un minuto con una fase intensa. ¿Sí? Es decir, lo más fuerte del evento. ¿Sí? Aceleraciones en la componente vertical elevada. ¿Qué es esto de la componente vertical? ¿Sí? Cuando les mostraba que en las estaciones los equipos que captan el movimiento, ¿sí? Pueden captarlo en diferentes parámetros, ¿no es cierto? Pueden ser aceleraciones, pueden ser velocidades, ¿sí? Lo que se disponga, ¿no es cierto? Pero ¿cómo captan? Pues captan en las direcciones, en este caso sería el plano, la superficie terrestre. Hablamos de dirección norte-sur, dirección este-oeste, el plano de la superficie terrestre. ¿Sí?
Pero también se puede captar en el plano vertical, es decir, en el plano Z, ¿no es cierto? Perpendicular a la superficie terrestre. ¿Sí? A eso se refiere aquí con aceleraciones en la componente vertical elevada. ¿Sí? Miren, afecta a zonas distantes al epicentro. ¿Sí? Se habla de que la ciudad de Santiago está ubicada aproximadamente a 250 kilómetros del epicentro y los daños fueron importantes. ¿Sí? Sismos destructivos. Ahora, también se analiza respecto a la capacidad, ¿sí?, de las estructuras en los distintos países, ¿no es cierto? Y en función de los años. Si nosotros hablamos del sismo de 1906, pues posiblemente hubo muchos daños, la escala de intensidades debe haber estado muy elevada, pero también debemos analizar el tipo de estructuras, ¿no es cierto? ¿Sí? El tipo de estructuras. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Bueno, ya en 1998, lo que les hablaba de de Bahía, pues ya ahí sí ya podemos, si bien es cierto, son estructuras un tanto antiguas, otra normativa incluso, pero ya hablamos de edificios de hormigón armado, y muchos con la misma tipología y forma de construir como actualmente se construye. Sí, si bien es cierto con otra normativa, pero ya edificios, ¿no es cierto? Estructuras de edificación. Tal vez en años pasados, hablar de 1900, 1940, por ahí como que sí nos hacemos la idea de la diferencia, ¿no es cierto? Pero ya del 98, como les digo, con códigos anteriores posiblemente, pero ya estructuras incluso con la misma tipología de que se utilizan actualmente. ¿Sí? Entonces aquí, 2010 peor aún, pero hablaba de esto porque también hay que reconocer, pues, cómo es la ingeniería, cómo son las estructuras en Chile, ¿sí? Entonces, cómo esta gente ha enfrentado la ocurrencia de eventos, y bueno, aquí en Chile eventos de grandes magnitudes y bastante seguidos, y aquí hablamos cada 20 años, aquí es mucho menor, ¿no es cierto? Y eso se conoce a través de la información de la prensa muchas veces, ¿sí? Ya eso se conoce de forma general, ¿sí? Entonces, la ciudad de Santiago también tuvo afectaciones, ¿sí? Miren, aquí tengo yo un cuadrito de las pérdidas, ¿no es cierto? Pérdidas dejadas por el megasismo de Chile. Sí, fallecidos 521, viviendas dañadas 500.000, puentes afectados más de 30, edificios colapsados 4, sí, muertes en edificios colapsados 15, sí, edificios a ser demolidos aproximadamente 30, es decir, aquí se habla de que se mantuvieron en pie, posiblemente fallaron, pero no colapsaron. ¿Sí? Edificios en altura dañados, más de 200, ¿sí? Número de damnificados, 2 millones y pérdidas económicas, 30.000 millones, ¿sí? Ahora, aquí hay que aclarar, miren, yo resalto el hecho de que Chile, su ingeniería es mucho más avanzada que la nuestra, ¿sí? Sus estructuras son mucho más avanzadas que las nuestras. Este evento es un evento catastrófico en realidad, ¿sí? Y hay que recordar, por eso les decía, tal vez eran ustedes jóvenes en el 2010, pero hay que recordar que aquí se produjo un tsunami, ¿sí? Y muchos de los fallecidos, por eso la cifra que aumenta, es por el tsunami, no tanto por el colapso de estructuras. Sí, aquí se habla de 15.000, para la magnitud de este evento, ¿sí? Para la magnitud de este evento. Ahora, recuerden lo del 2016, que vamos a hablar un poco más adelante, ya vamos a hablar del 2016, pues en realidad este evento acá, pues en realidad sería mucho más catastrófico, ¿no es cierto? Sí, miren, en Ecuador puede ocurrir un sismo interplaca, ¿sí? De igual magnitud al de Chile. Y ha ocurrido, de hecho, ¿no es cierto?, en 1906. Y en verdad, no, esa magnitud de ese evento, por lo menos en cuanto a la magnitud, pues no es exagerado, fue medido. Ojo, ya ocurrió, ¿no es cierto? Y cada 20 años se vienen dando eventos de magnitudes importantes, arriba de 7, ¿sí?
Entonces hay que estar muy claros respecto a lo que puede ocurrir. Hablamos de que puede ocurrir. ¿Y qué estamos haciendo para enfrentar estos eventos? ¿Qué estamos haciendo para enfrentar estos eventos? ¿Sí? Como les digo, todavía se sigue utilizando, ¿sí?, las tipologías estructurales de hace muchos años. ¿Sí? Miren, en el 98 les hablaba, son edificios muy similares a los que hoy se construyen, solo que con normativas diferentes. Entonces, ojo, aquí hay un campo amplísimo de trabajo, de investigación. Claro que en realidad es muy complicado si no hay una política general, estatal, a nivel de nuestro país, pero aquí en realidad hay mucho todavía que hacer. Como digo, parece que nos olvidamos y nos olvidamos muy fácilmente. ¿Sí? Tomen en cuenta esto. No sé si tienen alguna duda, pregunta adicional. Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. Dígame. ¿A qué se refiere cuando dice interplaca tipo TRU? No sé, ¿el sismo tiene alguna categoría y tipos? No, el interplaca es lo que les menciono, es el nombre. Tipo TRUS es básicamente en función del mecanismo nada más. Sí, pero la interpretación, digamos, la denominación general, interplaca. Lo que les mencioné. ¿Por qué interplaca? Porque el epicentro está entre la fosa y la costa. El sismo de Pedernales interplaca también. También le pondría tipo TRUS, el mismo mecanismo, subducción. ¿Sí? Ay, 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 Bueno, jóvenes, sí, por favor revisen lo que les he subido. Voy a ir igual cargando información. Sí, como les escribí en el mensaje, pues la idea es que por lo menos lean un poco y se vayan familiarizando con lo que vamos hablando. ¿Estamos? Bueno, por hoy no tenemos tiempo para más. Terminamos ahí la clase. Por favor, me ayudan con lo que les mencioné respecto a recuperar las clases perdidas, ¿sí? Y vamos avanzando. Entonces, señorita Ortega, me ayuda por favor con eso, para ver si nos podemos reunir, aunque sea para recuperar una sesión en estos días. ¿Estamos? Bien, pregunta. ¿El deber que dijo para cuándo queda? Para la próxima semana de ser, ya les habilito. Ya. Listo, jóvenes, terminamos entonces. Terminamos, estamos en contacto. Gracias. Gracias, ingeniero.